Buenas noches, qué gusto para mí saludarlos en este miércoles 14 de abril del 2021. Hoy voy a conversar con una persona muy importante que ha sido protagonista de la historia reciente del país. Llegó a la Asamblea Legislativa en el periodo 1991 con una camada de grandes políticos, yo no sé si decirles estadistas, pero generaron una manera diferente de ver la realidad del país y propiciaron los acuerdos de paz. Hablo de Convergencia Democrática. Era una izquierda que nacía y ellos se identificaban como moderados, eran intelectuales. En aquel entonces estaba en este grupo de personas Aguiñada Carranza, estaba el doctor Rubén Zamora, Héctor Silva, padre, abuelo, ¿verdad? Y Jorge Villacorta. Jorge Villacorta. Y hoy tengo el privilegio de conversar para el cierre de un segundo periodo legislativo, 2018-2021, del señor Juan José Martel. Con él vamos a hacer una revisión rápida de lo que ha sido este periodo legislativo, que para algunos ha sido un poco turbulento. José Martel, qué gusto para mí saludarle a 16 días que termine este periodo legislativo del cual usted fue protagonista. Sí, gracias José Luis por invitarme a este programa que tiene tanta audiencia en todo El Salvador y especialmente en Oriente, pero ya hoy también en El Salvador y fuera del país. Es correcto, don José. Gracias por la oportunidad y efectivamente venimos desde ya bastante rato en este bregar de la lucha social, de la lucha política, desde antes de los acuerdos de paz, y ahora pues regresé muchos años después, porque yo dejé de ser diputado en el año de 1994 y regresé hasta el año 2018, es decir, como 25 o 26 años después, un cuarto de siglo prácticamente, regresé a la Asamblea Legislativa. Bueno, estoy por terminar mi periodo y ha sido también otra gran experiencia y la búsqueda siempre de poder estar cerca de la ciudadanía, poder aportar, poder representarla lo mejor posible, que es la labor de la Asamblea Legislativa. Qué bueno. Y el presidente de la República esta noche ha dicho lo siguiente a través de Twitter: superamos la meta de las 50,000 personas vacunadas por día. Total de personas vacunadas al día de hoy es 50,681. Los que han recibido la primera dosis ascienden a 47,515 personas. Segunda dosis son 3,116 personas. Del total, en el Hospital Nacional son 8,979 personas que fueron vacunadas en el megacentro de vacunación del Hospital El Salvador. Para el presidente de la República esto es exitoso. ¿Y quiénes fueron los que llegaron ahora al Hospital El Salvador? Fue Juan José Martel. Lo tenemos. Fue ese momento en donde usted, de acuerdo al calendario, de acuerdo a la programación y a su edad, don Juan José, fue a vacunarse. Para mí ha sido una experiencia interesante, pero quizás lo más importante es que estamos frente a un plan, a una planificación muy seria de carácter estratégico para lograr que el pueblo salvadoreño se vacune. Y voy a comenzar por contar que el día de la cadena nacional, sí. en el momento lunes en que dijo el presidente de la República que estaba abierta la posibilidad para todos aquellos mayores de 60 años, en ese momento hicimos la gestión. Y efectivamente ya estaba habilitado. Es decir, el presidente Nayib estaba hablando sobre la base de ya no era de una promesa, sino de una realidad. Ya en ese momento se entabló, puse la conexión, di mi nombre
mi número de DUI, la edad, otros datos, y efectivamente me dijeron, ya está habilitado. Dijo en la cadena nacional que ya estaba listo, efectivamente eso era una realidad, ya estaba listo. Este día yo llegué a Metrocentro, era el lugar que me quedaba más cerca, y llegué media hora antes, en lo que me moví hacia el lugar de donde salían los microbuses, lo más 10 minutos para llegar al lugar, todo funcionando perfectamente, la atención para las personas mayores increíble, muchos jóvenes ayudando a los mayores para orientarlos, para movilizarlos, etcétera. Y fuimos movilizados en un microbús de ahí de Metrocentro hacia el Hospital El Salvador. Para hacerle corta la historia, porque estamos en televisión, Sí. a las 9:15 yo ya había sido vacunado. Esto no es posible hacerlo si no hubiese plan. Esto no se puede hacer si estuvieran improvisando. Lo que demuestra es que hay un esfuerzo coordinado, serio, para lograr que el pueblo salvadoreño se vacune. Y lo más interesante, se están cubriendo las metas y se están sobrepasando las metas diarias. Ser un foco de contagio, que eso era ineficiente, que eso era absurdo. Hoy que yo he ido, realmente puedo dar fe de que eso no es de ninguna manera un centro de contagio, y al contrario, está resolviendo un problema que evita el hacinamiento, porque no nos olvidemos que San Salvador, el gran área metropolitana de San Salvador, que incluye desde Apopa hasta Santa Tecla, ahí nos encontramos viviendo la tercera parte de la población del país. Está concentrada en esta gran plancha, yo ya no sé ni de cuántos kilómetros cuadrados encementada, y por lo tanto, San Salvador, al tener aquí todo el área metropolitana, son 71 kilómetros cuadrados. Salvador, 71 kilómetros cuadrados. Imagínense. Y tenemos 2 millones de personas residiendo, pero claro, entre San Salvador, La Libertad y Soyapango. Son varios municipios. Son 3. Unos de San Salvador, son otros municipios de La Libertad. Pero aquí está la más grande concentración. 2 millones de personas. Si hablamos de 2 millones de personas, ¿qué significa? De un promedio de 6 que tenemos, la tercera parte vive aquí. Correcto. En el Hospital Nacional de la Mujer. Pero vamos a compartir un video en donde su excelencia reverendísima, Monseñor Fabio Colindres, que ahora está en la diócesis de San Miguel, le tocó llegar al Hospital El Salvador y reaccionó favorablemente de cómo fue este proceso. Veamos a su excelencia reverendísima Fabio Colindres. Salvador, y darle gracias a Dios y a nuestras autoridades por un logro tan bello para el país. Quiero expresar mi alegría de ver la forma fluida, profesional y eficaz con que está organizándose el llevar la vacuna a la población. Se ha pensado en todo. La logística es no solamente bien organizada, sino además efectiva. Desde que nos hemos conducido hasta este lugar y mientras hemos estado en las instalaciones, la gente nos ha tratado con sumo respeto y yo diría cariño. Qué bonito sentirse atendido de esa forma. Así debe ser. Quieras o no, uno se pregunta, ¿y los que criticaban al plan de vacunación, y los que criticaban la construcción del Hospital El Salvador, y los que criticaban la fase 1, fase 2, fase 3, que llamaron despectivamente el hoyo, una galera, gripario, hasta dictadura, ¿tendrán argumentos para enfrentar esto, don Juan José? Yo creo que ellos tienen una agenda de ataque permanente al gobierno. Y aunque parece irracional y no tiene lógica, van a seguir. Lo increíble es que la misma gente se da cuenta de sus mentiras. Y yo me fijé en el microbús. Sí. Cuando comenzamos a entrar al Hospital El Salvador, la gente se le iban los ojos
admirada viendo la calidad de hospital que estamos comenzando a tener en nuestro país. Y no lo podían ocultar, la gente lo decía y lo decía con una emoción muy grande. Es que esto no es una galera, nos han querido engañar. Este es el parqueo y qué lindo está. Y luego decía, es que querían aquí ponernos quizás las camas. Cuando subimos ya al nivel donde nos iban a atender ya para la vacunación, a la gente se le iban los ojos viendo aquellas instalaciones iluminadas, modernas, amplias. Ahí no había ninguna posibilidad de contagio. Y una señora decía, uno de pobre decía, jamás hubiera podido accesar a una vacuna. Nosotros los pobres no teníamos cómo poder pagar esta vacuna. Lo decía una señora. Y le dice la otra señora, y acuérdese que no solo es la vacuna, nos han llevado alimento hasta nuestra casa. Olvidemos que muchas veces los mayores temores a la vacunación están en las personas adultas, ¿verdad? Sí, son paradigmas, prejuicios. Y ellas, entre ellas, comunicándose con sus amigas, claro, diciéndole, ya estamos aquí entrando, miren qué bonito. Es todo un ambiente festivo de esperanza el que se estaba viviendo en ese momento en el Hospital El Salvador. Y yo creo que eso tiene un valor porque es lo que la gente nunca había visto en este país. Creo que hoy, y es un poco como decía una señora, es que tantos años que tengo de vida y nunca había visto esto que ahora está pasando en El Salvador. De negocios de la embajada en El Salvador visitó el centro de vacunas ubicado acá en el Matasano y hizo entrega de $2 millones que, sumado a lo que ha dado el gobierno y pueblo de los Estados Unidos desde el año pasado a la fecha por el COVID, llegan a la cantidad de $58 millones. Reconoció el trabajo del presidente, reconoció las medidas oportunas que se tomó por parte del presidente Nayib Bukele, y así prácticamente salva cualquier duda de la hermandad entre los pueblos y los gobiernos de El Salvador con Estados Unidos. El socio confiable para el señor presidente Nayib Bukele. $8 millones para la asistencia a El Salvador para asistir con la lucha contra COVID-19. Y en el futuro no hay duda que vamos a hacer más. Este es nuestro compromiso. No tenemos los detalles ahora, pero va a ser con cosas como vacunas, puede ser en el futuro, y la logística de ayudar al gobierno de El Salvador de hacer el plan de vacunación. Entonces, se mostró diplomáticamente amable con el gobierno del presidente Nayib Bukele, don Juan José Martel. Sí, yo creo que las relaciones con Estados Unidos han sido buenas desde el principio, porque las relaciones no se establecen solo con un presidente, se establecen con el país y con la nación. El Salvador pretende ser visto como un socio de los Estados Unidos, dos estados, dos pueblos que tienen intereses comunes y que por lo tanto se hermanan. Los gobiernos son las formas momentáneas que adquieren las representaciones de estos pueblos, pero las relaciones van más allá de el gobierno que en un momento dado está de turno. En el caso de los Estados Unidos, la política hacia Centroamérica ha sido siempre de tipo bipartidista. Okay. Es decir, demócratas y republicanos han coincidido en lo estratégico de la forma en que debe de manejarse la relación con nuestros países. Y por lo tanto, aunque un gobierno aunque en Estados Unidos cambie de signo partidario, sí, el gobierno, las relaciones mantienen un hilo conductor que no se pierde.
Muchas veces son los políticos locales los que tienen interés en señalar que una victoria o una derrota en un determinado momento tiene un efecto positivo o negativo. En este momento estamos sobrepasando todas las metas de vacunación que se había propuesto el gobierno. Es decir, somos un ejemplo para el mundo. Y además de eso, gracias a la planificación, gracias a la previsión, gracias a las buenas relaciones que se tienen con otros países, tenemos más de 1 millón de vacunas listas ya, más todas las que están por llegar. Son 1.400.000 vacunas, las cuales ya están físicamente en nuestro país. Viene un nuevo donativo de Pfizer y el acuerdo que se ha hecho por parte del gobierno de El Salvador asciende a 7,5 millones de vacunas. Ya está previsto que vengan, y Guatemala hasta la semana pasada cerró la negociación con Rusia, ¿no? Con Sputnik, y están esperando que lleguen. Honduras está esperando que lleguen. La verdad que Costa Rica volvió a saturar el 92% de las UCI el día de ayer. Están ya casi en números rojos, y nuestro país se está estabilizando. No, yo creo que aquí la gente ha aprendido a cuidarse, y eso se llama inteligencia social. Eso se llama que tenemos cultura, que el pueblo salvadoreño está informado y ha comenzado a cuidarse. Como que en nuestro país hemos aprendido hoy con este gobierno a valorar la vida. Y digo, hemos aprendido con este gobierno porque también por primera vez la gente se ha sentido protegida por el gobierno. Y eso lo expresaban ahora en la mañana en el hospital y en el camino hacia el hospital. Y la gente que va dice, es que estamos protegidos, el gobierno nos está cuidando. Los grandes avances que se ha tenido es en la parte digital 4.0. Y de pronto se toma la decisión de modernizar y ampliar para las escuelas públicas, tanto alumnos como profesores, la entrega de computadoras. Y hay una gran expectativa en donde la familia salvadoreña agradece este gesto del presidente y la administración de la señora ministra Carla Ananía de Varela. Pero hoy resulta que los colegios privados que tienen una sociedad dicen que si pueden el gobierno entregar computadoras para los colegios privados, para profesores y para alumnos, porque es mejor lo que están viendo en el sector público. Y dieron una conferencia. Veamos cómo demandan computadoras para el sector privado. De pensionados, personas que laboran en sus casas y que de alguna manera nosotros pues buscamos que también a nosotros se nos sea legal. No porque tengamos a nuestros hijos en un colegio privado, no vamos a merecer eso. Como él decía, somos salvadoreños, todos. Y al no tener esa posibilidad, ese paquete, estamos siendo discriminados. No nosotros, sino que nuestros hijos. Hay dos reflexiones que yo quisiera hacer de fondo. La primera es, aquí se nos vendió una mentira, que era que el sector público siempre era más deficiente, era corrupto, era caro y no podía servir a la sociedad. Y que era el sector privado el eficiente, el honesto, el correcto, el que hacía las cosas baratas. Esa es una falacia. Eso sirvió de pretexto para privatizar muchas de las cosas que habían en este país, servicios, activos del Estado. ¿Por qué se privatizó Antel? Porque decían que era un mal servicio. ¿Por qué se privatizaron las pensiones? Porque dijeron que estaban en crisis porque los funcionarios eran ladrones. Y ojo, en ese momento con el gobierno de Arena, muchos de los ministros
y de los viceministros eran empresarios. Es decir, que ellos como empresarios eran honrados y eran eficientes y eran honestos, y como ministros eran ladrones, eran ineficientes, eran corruptos. Nos vendieron una mentira y sobre esa base privatizaron, y estuvieron a punto de privatizar la salud. Sí. Estuvieron a punto de privatizar la salud. Y ahí yo lo quiero decir con nombre y apellido. Chafik Handal padre, el verdadero Chafik, él fue uno de los que encabezó la lucha para que no se privatizara la salud en este país. Lástima que su legado lo traicionaron, pero esa es otra historia. Pueden evaluar estos 2 periodos legislativos y cuál fue el tipo de oposición que se registró en estos 3 años para la administración del presidente Nayib Bukele. Hay una alianza que usted la vio, fue testigo, entre Arena y el FMLN, algo inédito, insospechado por el comandante Simón Jorge Chafik Handal, padre. Sí, yo dividiría esta legislatura en 2 momentos que de alguna manera corresponden a las presidencias, pero no es exactamente eso. Ok. Cuando llegamos en mayo del 2018, estábamos acercándonos a la contienda electoral del 2019. Estábamos a menos de un año. Sí. Y en ese momento, Arena y FMLN se veían como los principales contendientes de esa campaña electoral. Y ambos creían que iban a poder anular la candidatura del presidente Bukele. Por lo tanto, el problema se presentaba en una contradicción entre Arena y FMLN. Y en torno a Arena se unía el PCN y el PDC contra el FMLN, y eso determinó la composición de la junta directiva que se nombró en ese momento. Un momento de confrontación Arena, FMLN. ¿Pero qué pasó? Poco a poco se fue cristalizando la candidatura de Nayib Bukele. No la pudieron detener a pesar de que cancelaron de manera ilegal y arbitraria a cambio democrático. Ghana abrió sus puertas, eso era algo que no lo tenía en el plan ninguno de los dos, y de repente se enfrentaron a que había una opción distinta que era la que se perfilaba en ganar las elecciones. Pero a pesar de eso no creyeron las encuestas. Incluso habían personajes en Arena que montaron casas fantasmas de encuestas y decían que iba a haber segunda vuelta, que en la segunda vuelta Nayib iba a perder, de ahí que a lo mejor ni iba a la segunda vuelta y que esto iba a ser entre Arena y el FMLN, todo para confundir. Y los diputados se tragaban esa historia y por lo tanto la confrontación Arena-FMLN continuaba hasta el día de las elecciones. Que así como el 28 de febrero ahora, en que amanecieron con una pesadilla los diputados, también el día de las elecciones, Arena y el FMLN aparecen con la pesadilla, se les hace realidad la pesadilla que Nayib Bukele ha ganado la presidencia. Y entonces comienza la recomposición de fuerzas y comienza la alianza Arena, FMLN, y se dan cuenta que tienen entre los dos tercios. Y tienen en ese momento el apoyo de 2 diputados de la Democracia Cristiana y de algunos del PCN que vacilan y oscilan entre un lado y otro. Se dan cuenta que tienen el control. Entonces deciden a partir de ese momento utilizar la Asamblea Legislativa como un instrumento, como un arma de ataque hacia el gobierno. Sea el momento en que Arena y FMLN reflexionen, Sí. y se pongan de acuerdo con el gobierno, porque se trata de salvar la vida del pueblo salvadoreño. Y no, al contrario, usaron la pandemia como un instrumento de ataque, como un instrumento de guerra.
y no se dieron cuenta que la guerra no era contra el gobierno, la guerra era contra el pueblo salvadoreño. Y por eso el Porque resultado de al la negar, elección, así es, en la elección del 28F, al negar los créditos, al quitarle atribuciones al gobierno para combatir la pandemia, al no permitir los recursos para el plan control territorial, al negar los recursos para la reactivación de la economía del país que fue golpeada por la pandemia, ¿a quién estaban dañando? Al gobierno, al ministro. No, estaban dañando al pueblo salvadoreño y no les importó, increíble, no les importó. Como usted dice, Luis, el pueblo habló el 28 de febrero y prácticamente una lección dura que, como decía hace un momento, todavía ni siquiera han empezado a digerir y a entender los actuales diputados, porque todavía en lo que falta están viendo a ver qué rascan y qué maldades hacen. Después del 28 de febrero hay otros dos momentos interesantes. sí, está El primer momento en que no llegaron, se escondieron y los pasillos vacíos en la Asamblea Legislativa. Yo recuerdo que me llegaban a buscar todos los periodistas y me decían, es que mire, usted es el único que anda Claro. por aquí, por estos pasillos, ¿verdad? Los demás no están viniendo. Eso fueron 2 semanas en que fueron el trauma y la angustia de la derrota. Y ahora regresan con las mismas ínfulas del pasado, a nombrar magistrados en forma precipitada, inconstitucional, nuevamente sobre la base de mischeros. Se están repartiendo ahí al país. el botín. Lo último que ha quedado. Si hay un magistrado que ya se va a ir en 3 meses, lo han electo hasta para, si no me falla la memoria, hasta como para el último de julio de este año. Pero hasta eso han ido a pegarle la tarrascadita. Es increíble. Pasaron un año ahí, sin que nada pasara. ¿Y por qué? Porque no se ponían de acuerdo. Pero no había Porque una alianza Arena y FMLN, pues. Pero no se ponían de acuerdo. Si se pusieron de acuerdo y que vieron que ya se van. Ah, ok. Hasta hoy que ya vieron la realidad, que ya se van, es que están haciendo todo eso. Perfecto. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de la persona que los presentó.